Bienvenidos a Comunidad Cristiana, mi lugar seguro. Hoy le voy a dar otros 3 principios, pero ahora de la vida de la única familia que sobrevivió un diluvio. Dios exterminó la raza humana. Dios destruyó en ese tiempo todos los habitantes de la tierra. Dios los destruyó, los exterminó, menos una familia. Fue la familia de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 es el número completo. Ayer en la boda pusieron el lazo y les dije, ¿qué ven allí? Dicen un 8 acostado. There you go. Es el número completo de familia. Por eso quiero que me preste atención, porque la familia hoy en día pues está bajo ataque. Por ello vamos a ver el libro de los orígenes, el libro de los principios, el libro de los inicios, que es uno de mis libros favoritos, Génesis, y vamos a ver con el título Sobrevivientes del diluvio. Génesis 7:1 en la NTV dice: cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en el barco con toda tu familia. Toda tu familia. Repito, toda tu familia. Porque va a venir un diluvio y la raza humana va a desaparecer. Comunidad cristiana, Dios me dice que te diga: entra en el barco con toda tu familia, para que sean sobrevivientes de este diluvio. Y dice, porque pude ver que entre todas las personas de la tierra, solo Noé era justo. Solo Noé era justo. Génesis es el libro de los comienzos, es el libro de los principios. Y como es el libro de los comienzos, nos revela el plan y el propósito de Dios para la raza humana, para todo el ser humano. Y por primera vez en la Biblia encontramos la palabra familia. En la teología, algo de teología que aprendí, le llaman la ley de la primer mención. Siempre que hablamos de algún tema, siempre tenemos que ir cuándo fue que se mencionó por primera vez en la Biblia. Y en la ley de la primera mención es la primera vez que se menciona la palabra familia. Y nos habla de Noé, su esposa y sus hijos. ¿Por qué nos habla de eso? Porque la familia no es una idea del gobierno, ni de la iglesia, ni del hombre, ni de ninguna institución. La idea de familia es idea de Dios. Es un hombre, no 2. Una mujer, no mujeres. Hombre, mujer y hijos. Ese es el método, el propósito y el plan de Dios desde el principio.
el concepto de familia es dado entre el hombre y la mujer y los hijos. Y este concepto es bíblico y no va a cambiar, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Dios no cambia. Dios lo cambia todo, pero Él nunca cambia y nunca se va a rebajar a las definiciones de lo que hoy quieren ver como familia. Este modelo de Dios no cambia, porque Dios no cambia. Y en este pasaje vemos cómo la raza humana se corrompió y Dios pensó salvar la raza humana. Por eso pensó en Noé y su familia para guardar y proteger la descendencia y las futuras generaciones de Noé. Y también Dios pensó en ti y pensó en mí. Dios pensó en salvar el mundo y la nación. Dios no solo quiere que yo sea bendecido. Dios no quiere solamente que yo sea prosperado y salvado. Dios desea que también tu descendencia y tus futuras generaciones después de ti sean salvadas. Miren lo que dice la Biblia en Génesis 12. Mira lo que dice sobre la bendición. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Una vez me estaba criticando a una persona y le dije: hermana, no me critique, ore por mí. Mejor ore por mí, pero no me juzgue, porque al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Denle un aplauso al Señor Jesús. Poderosa escritura. Qué poderosa escritura. Dios le dijo: te voy a bendecir a ti y a tu familia. Te voy a proteger a ti y a toda tu familia. Voy a prosperar a ti y a tus descendientes. Te voy a salvar a ti y a tus futuras generaciones. Te voy a guardar a ti y a toda tu familia. Así es que en Génesis 6:9 ve otro pasaje de la Biblia y les doy los tres principios. Primero estoy hablando la palabra y luego les hablo los tres principios. Este es el relato de Noé y su familia otra vez. No era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en este tiempo. Y anduvo en íntima comunión con Dios. Tres principios que yo veo en la vida de Noé. Si tú quieres ser un sobreviviente del diluvio actual, de inmoralidad, de infidelidad, de adulterio, de drogas, de suicidio, de pornografía, de injusticias, de adicciones de todo tipo y de crímenes. Si tú quieres ser un sobreviviente, aquí vemos los tres principios que hizo Noé. Primero, predica con tu ejemplo. Noé, voy a hacer un paréntesis. ¿Cuántos
años se tardó Noé construyendo el arca? ¿Cuántos? ¿Cuántos años se tardó Noé edificando un arca? At least 100 years. Los teólogos se pelean. Unos dicen que 120 años. ¿Verdad, hermano Leo? Pero vamos a ponerle por lo menos 100 años. 100 años. 100 años sus hijos vieron el ejemplo de su papá obedeciendo a Dios, construyendo un arca. Por 100 años lo vieron que se levantaba y agarraba la garlopa, el birbiquín, el taladro, el gendarme, el gramil. Estoy hablando de terminología de la antigüita, ¿verdad? De carpintería. Agarraba la lija y veían cómo su papá creía que Dios iba a destruir el mundo. Pero él creyó a Dios y veían el ejemplo de su papá. Déjeme le digo algo, por la misma ofrenda. En la vida y en la tierra nunca había llovido. No sabía que era llover. Dice la Biblia que Dios mandaba un vapor que salía de debajo de la tierra y regaba la vegetación. En este tiempo nadie había visto una gota de lluvia, pero Noé creyó a Dios y sus hijos miraron su ejemplo por 100 años. Por 100 años lo vieron sirviendo a Dios fielmente, obedeciendo a Dios fielmente, asistiendo fielmente, dando fielmente, yendo fielmente. Noé predicó con su ejemplo a sus hijos. No me malentienda, hermano. Enséñales la palabra, pero más que eso, predica con tu vida. Muchos les dan mucha palabra, pero lo que viven es otra cosa muy distinta. Noé dio ejemplo a sus 3 hijos por 100 años. Dice la Biblia que era justo, un gran modelo de un padre justo, la única persona intachable, honorable, obediente, y les predicó con ese ejemplo. O sea que para mí Noé fue el mismo en su casa y fue el mismo fuera de su casa. Yo creo que si ustedes quisieran saber si el pastor Gamaliel es el mismo aquí y en su casa, pues pregúntenle a la dama hermosa que está ahí sentada. Oiga, el pastorcito es el mismo en su casa y es el mismo cuando predica. Mejor pregúntele a ella. Noé fue el mismo en su casa y en la calle. Fue el mismo. Es importante compartir la palabra, pero ellos quieren ver tu ejemplo. Tu vida tiene que ser alineada con lo que predicas, si no, no te harán caso. Dijo un hijo a su papá: papá, tus gritos me gritan tan fuerte, tus hechos me gritan tan fuerte que no puedo escuchar lo que me dices, porque la razón no grita, la razón
convence. Papás, tus hijos no van a escuchar tus consejos si primero no ven tu ejemplo. Mi testimonio y ejemplo predica mejor que 1000 sermones. Un hijo de un pastor decía: mi papá predica como un ángel, pero en la casa grita como un demonio. Mi mamá llora y levanta las manos en la iglesia, pero va a ver el carácter tan podrido que tiene en la casa. Predica con tu ejemplo, always, all the time, y tus hijos serán sobrevivientes de este diluvio. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Juan 5:20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. El papá muestra ¿cómo? Con su ejemplo. ¿Cómo? Con su testimonio. De hecho, el Padre mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. En todos ustedes quedarán realmente asombrados. Que tu vida, que tu ejemplo, que tu estilo de vida sea el mejor ejemplo que escuchan tus hijos. Y recuerden, Moisés tenía 600 años, estaba joven cuando entró en el arca, pero se tardó 100 años. Y sus hijos lo vieron por 100 años obedecer a Dios, servir a Dios, caminar con Dios, serle fiel a Dios, darles ejemplo a Dios. Es poderoso cuando sus hijos y mis hijos ven que tú vives lo que predicas y que tú predicas lo que tú vives. Lo voy a repetir. Es poderoso cuando tus hijos y tus nietos ven que tú vives lo que predicas y que tú predicas lo que tú vives. Esa me salió bueno. Si hay algo que puedo identificar, ¿qué fue lo que más me tatuó? Pues yo traigo un tatuaje en el corazón. Durante mi niñez es ver a mi mamá cómo oraba, cómo asistía fielmente a la iglesia, cómo compartía la comida con el necesitado y cómo, aunque éramos pobres, siempre llevaba el diezmo a la iglesia. Me marcó. Yo no le cuestiono a Dios eso, para nada. Me marcó. Es un tatuaje que no me lo puedo quitar, porque me dio su ejemplo. Es más, déjeme decirles algo. Mi mamá ya partió de la presencia de Dios. Mi hermano Víctor va a estar en noviembre predicando aquí. Es pastor en México. Él tiene un desayunador para más de 100 niños pobres. Eso lo aprendió de mi mamá. El desayunador se lo quitaron por la pandemia y todo, y lo empezó a poner en su iglesia. No había dinero para montar, guardar la semilla. Había muchos roedores, ratas. Y esta iglesia, Comunidad Cristiana, aportó más de $4,000 para montar un almacén de comida que se llama El Lagar. El Lagar. Y ahora me dijo, pero no tenemos cocina. Y ellos necesitaban como $4,000 y pico. Pero nosotros ahorita acabábamos de mandarle y estamos cuidando la reserva que tenemos. Y yo oré y yo le dije, ¿cómo me gustaría yo tener los $4,000 y pico y hacer un legado para mi mamá? Y le compartí la idea a mi hermano, es soltero. Dije, hermano Jonathan, ¿por qué no
levantas un legado para mi madre. ¿Qué fue lo que más nos enseñó? Compartir la comida con el que no tiene. Y dice, yo lo hago. ¿Y sabes qué? Esta semana inauguraron la cocina para 150 niños. ¿Y sabes cómo le pusieron? El sazón de ese día. Mi madre vive. Deja un legado con tu ejemplo. Que tus hijos digan, quiero seguir las pisadas de mi madre. Quiero seguir las pisadas de mi padre. No es perfecto, no es perfecta, pero busca a Dios, porque Noé tenía sus propios errores. ¿Se acuerdan que un día se emborrachó? ¿Cuántos se acuerdan? Quedó completamente naked, desnudo. ¿Ya ve cómo Dios puede usar un borrachito? Primer principio, dale ejemplo a tus hijos. Dales ejemplo de perdonar, ejemplo de orar, de dar, de creerle a Dios, de ayudar. Noé por 100 años construyó el arca y con los 100 años predicó a su familia, obedeciendo, viviendo, creyendo y practicando. Segundo principio es bendice a tus hijos. Bendice a tus hijos. Este también hace sobrevivientes de diluvio. Veamos lo que hizo Noé. Génesis 9, 26, 27 dice, entonces Noé dijo, bendito sea el Señor de Sem. Y comenzó a bendecir a sus hijos. Sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet. Que Jafet comparta la prosperidad de Sem. Sea Canaán su siervo. Segundo principio para tener familias sobrevivientes es bendice a tus hijos. Noé bendijo a sus hijos y esta bendición sigue hoy en día como una tradición. Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo a José, José bendijo a sus hijos. Es poderoso porque esta tradición de bendecir sigue en Israel hasta el día de hoy, donde los padres bendicen a sus hijos. Usted no sé si ha visto en la Google información. Israel es un país muy pequeño, pero que tiene el porcentaje más grande de personas que han ganado el premio Nobel, personas con éxito y personas millonarias. Y es porque los padres bendicen, no maldicen, bendicen a sus hijos. La bendición es poderosa. Es importante darles ejemplo, pero no te quedes allí. Bendice a tus hijos, no los maldigas. Imponles las manos y transfiéreles las promesas de Dios verbalmente. Toma las promesas y decláralas verbalmente sobre tus hijos, sobre tus nietos y sobre sus futuras generaciones. Y no solo los padres lo pueden hacer, también si tu esposo no es creyente, también las mamás lo pueden hacer. Está en la Biblia. Raquel bendijo a sus hijos. Ana bendijo a Samuel. La madre de Sansón bendijo a Sansón. María bendijo a Jesús. La mamá. Padres y madres bendigan a sus hijos y declaren las promesas de Dios sobre ellos. ¿Qué es lo que estás hablando sobre tus hijos? Sobre tu matrimonio. Tú puedes ver oscuridad en tus hijos, pero bendícelos y habla luz.
Si puedes ver problemas en tus hijos, declárale las promesas de Dios sobre ellos, bendícelos. Si ves muerte en tus hijos, declárales vida. Si ves vicios, declárales libertad. Libertad. Si ves rebelión, declárales salvación a mis hijos. Bendice a tus hijos. Bendice a tus hijos. Bendice a tus hijos. Es importante. Y a tus nietos, no hables lo que ves, habla lo que quieres ver. Recuerda que hay poder en la boca. Bendícelos, habla bien sobre ellos, declara las promesas de Dios. Ejemplo, mis hijos no serán débiles, sino fuertes. Mis hijos no serán fracasados, sino serán cabeza y no cola. Mis hijos no pedirán prestado, ellos prestarán. Mis hijos serán benditos en la ciudad y benditos en el campo. Mis hijos serán benditos en su salida y en su entrada. Todo lo que toquen mis hijos será bendecido. Todo lo que pise la planta de sus pies será bendecido. Bendice, bendice, bendice. No declares lo que ves, declara lo que quieres ver. Un aplauso a Cristo Jesús. Y si los bendices en sus momentos difíciles y en los problemas, aún podrá, terminando, el hijo, la hija. Yo conocí un hijo que le decían la oveja negra y la madre lo bendecía siempre y terminó siendo el pastor de la iglesia. Aún podrá ser, terminando ser el empresario, el negociante, el estilista. Si a ti te maldijeron que eras el débil, el perdido, la oveja negra, revierte esa maldición. Pero tú no lo hagas con tus hijos. No declares lo que ves, declara lo que quieres ver en sus vidas. Llama las cosas que no son como si fuesen. Y si está perdido tu hija, no digas que están perdidos y fulminados. Serán como los pródigos que regresarán a la casa de padre y papá les pondrá el vestido de lino y les dará anillo de autoridad y el Padre les da una nueva oportunidad. No importa su condición y cómo lleguen, pero mis hijos llegarán. No los declares por sus errores. Ahí les va esta frasecita que a mí me ha ayudado mucho. El enemigo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. El enemigo conoce tus errores. El enemigo los conoce bien. El enemigo sabe cómo te llamas, pero nunca te llama por tu nombre. Te llama por tus errores y por tu pecado. Tengo noticias para ustedes, hijos de Comunidad Cristiana. Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre y te dice: tú eres mi hija amada. ¡Aleluya! El enemigo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios conoce tu pecado, pero este día te llama por tu nombre y te dice: you are my son, you are my daughter, you are my beloved daughter and my beloved son. En ti tengo complacencia, te dice tu papá. Hoy, este día te bendice. Este domingo, dale un aplauso a papá. Un aplauso a papá. Él te bendice. Él no te llama por tus errores, Marquito. Él te llama por tu nombre. Papá nos llama por nuestro nombre. Ese es el Padre que tenemos.
Aquí en Comunidad Cristiana, tú puedes ver la oscuridad, pero no hables eso. Bendícelos, y si los bendices en momentos difíciles, ellos podrán llegar a ser algo grande en sus vidas. Yo declaro y bendigo que tus hijos serán mejor que tú. Si tú no los bendices, yo declaro que Kimberly será mejor que tú. Yo declaro y bendigo a tus hijas y a tus hijas. Yo bendigo a Sadira, que llegará más alto que ustedes. Los bendigo. Yo declaro que Saulo pisará lugares donde tú no has pisado. Yo declaro que tu hijo llegará más alto que tú, hermano Leo. Yo declaro que tu hijo Silvestre, servirá y amará a Dios más grande que tú. Yo declaro eso sobre sus hijos. Bendícelos. Número 1, Moisés dio ejemplo. Número 2, los bendijo. Aunque estés muy cansado, y si lo haces día tras día, ellos se acostumbran, pero tú los bendices. Ellos se acostumbran. Esta semana pasada tuvimos que cuidar a los 2 nietos, los más grandecitos. Joshua, 10 años. Fíjate bien, las veces que me dejan a Joshua o las veces que voy por Joshua, cuando tú los bendices, aunque el día que no los bendices, ellos te van a recordar. Yo me acuerdo que llegué, los llevé a la Michoacana, y era noche, y el día siguiente tenían que levantarse temprano. Y le dije a la niña, vámonos a dormir. Y llevé al niño y le puse la mano así, y yo en mi mente dije, Señor, lo protejo y lo cubro. No dije nada, y ya me iba. Y el niño levantó la cabeza y dice, Grandpa, abuelo, pray for me, bless me. Cuando tú lo haces muy seguido, el día que no lo hagas, te lo recordarán. Bendíceme, mamá. Bendíceme, papá. Bendíceme, abuelo. Bendíceme, abuelita. Bendigan los nietos, abrácenlos y hablen las promesas de Dios sobre sus vidas, porque este diluvio está terrible. Y sus hijos y los hijos de sus hijos serán sobrevivientes de este terrible diluvio. Si ustedes hacen lo que Noé hizo, el corazón de todo niño anhela la bendición de un padre. Bendice a los nietos, bendice a tus hijos, habla bien de ellos, declárale las promesas, saca de tu vocabulario palabras negativas, dañinas. Esto los va a marcar de por vida. Cambia tu rumbo, háblales palabras de fortaleza. Si no tienes nada bueno que decir, decía siempre mi suegra, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Eso decía mi suegra. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no hables. Y si tú, Rosy, y si tú, Marta, y si tú tienes algo bueno que decir, Carlos, por favor, háblalo. No te vayas con eso a la tumba. Dilo, te amo, te quiero, estoy orgulloso de ti. Si no tienes nada bueno que decir, por favor, no hables. Si tienes algo bueno que decir, por favor, please, let it go. Háblalo. They need it. Ellos lo necesitan. No obedeció a Dios, aunque no entendía nada del diluvio, nunca había llovido. Pero Noé obedeció con sus 3 hijos y vieron su ejemplo. No es lo que dices, sino lo que haces. Si tú dices, ayuda a tu mamá, sé obediente, ora, adora, no hagas lo malo, no maldigas, organízate, sé respetuoso, perdona. Pues hay que darles ejemplo. 3 principios para ser sobrevivientes. Vamos a ver lo que dice Génesis 8:18 y entramos al último principio allí. Entonces Noé, vuelve a lo mismo. Noé, su esposa y sus hijos. Y las esposas de sus hijos, ¿cuántos eran? 8. Salieron del barco. ¿Y qué más? Luego
Noé construyó un altar al Señor y ahí sacrificó como ofrendas quemadas a los animales y a las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: no destruiré la tierra para siempre. Tercer principio: construye un altar. Construye un altar. ¿Qué dijo Noé? ¿Qué hizo? Edificó un altar. No había células, no había small groups, grupos pequeños, no había grupos familiares. En ese tiempo no había iglesia. Por esa razón dijo: nunca Dios dijo destruiré a la humanidad y a la descendencia de Noé. Nunca más serán destruidos los hijos de Noé, porque Noé edificó un altar. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensan o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a los seres vivos. ¿Por qué? Porque Noé edificó un altar y hizo un pacto con Dios, y como señal del pacto, allí apareció el arco iris. Nunca más destruiré a tus hijos. Si hubo alcoholismo en la familia, nunca más correrá el alcohol por la sangre de tus hijos. Nunca más voy a cortar la maldición generacional. Nunca más serán destruidos, dice Dios, cuando yo o tú como padres edificamos un altar. ¿Cómo está tu altar, comunidad cristiana? ¿Tienes altar? Tal vez no lo has hecho. O tal vez está el altar derribado. O tal vez lo habías hecho, pero lo abandonaste después de la pandemia en el camino. Número 1, predica con tu ejemplo. Número 2, bendice a tus hijos. Y número 3, construye un altar. Y en ese tiempo no había nada, pero para Dios era importante que Noé construyó un altar. Por este altar Dios cambió nuestra historia y nunca más destruyó la humanidad. Es importante sacar un día por semana y juntar a los niños a adorar, a alabar, a orar, a memorizar. Saca tiempo y léeles algo de la Escritura. Dios desea que en cada lugar, en cada hogar de comunidad cristiana haya un altar familiar. Dios demanda que los padres deben bendecir a sus hijos. Unos quieren la honra, pero no los bendicen. Determina como padre predicar con tu ejemplo. Determina como padre bendecirlos, pero también determina como padre edificar un altar. Y sabes una cosa, cuando tú haces un altar, tal vez los vecinos, otros te van a criticar y muchos otros te tirarán piedras. Recoge esas piedras y con ellas edifica un altar familiar. Recoge las piedras, no las regreses. Con ellas construye un altar familiar. Y Dios se agradó mucho con Noé cuando lo edificó el altar. Dios quiere bendecirte a ti y a toda tu familia. Dios se agrada mucho cuando tú edificas un altar. La pregunta es: ¿cómo está tu altar? ¿Está caído? ¿Está bien? Y dice: y Dios selló el pacto pintando en el cielo un arco iris. Dios tiene un pacto contigo, tu familia, tus nietos, tus descendencias y tus descendientes, que nunca más los va a destruir y siempre nos va a proteger. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El 26 de diciembre, después de un Christmas del 2006, del 2006, ¿qué sucedió? Fue un Sunday en la mañana, 26 de diciembre del 2006. Tsunami que mató más de 200,000
personas. Murieron más de 200,000 personas en Asia y África. Estábamos en la iglesia, ¿te acuerdas? Que empezaron a ver las noticias, un tsunami. Y sucedió el domingo por la mañana. ¿Y sabes una cosa? El agua entró a toda la ciudad, a los hoteles, a los edificios, a las casas, a los centros comerciales. ¿Y sabes una cosa? Pero en ese lugar las iglesias las construían arriba en las montañas, en las alturas. Y llegó el agua y se llevó a todos. Pero los únicos que se salvaron, los únicos sobrevivientes del tsunami, fueron los cristianos, porque sus iglesias estaban construidas en las montañas y era un domingo en la mañana. ¿Y sabes por qué se salvaron? Porque hay un pacto sobre ti y tu familia. Hay un blindaje de protección con la sangre de Cristo. Hay un arco iris sobre tu familia. Hay un arco iris sobre tus hijos. Hay un rainbow sobre tu matrimonio. Hay un pacto sobre tu matrimonio. Y no importa lo que venga, tú serás librado, porque Dios está contigo. Este es el modelo original de Dios. Noé, esposa, hijos, una familia que sobrevive y una familia que triunfa. Una familia que sobrevive ante un diluvio. Dales ejemplo. Bendice a tus hijos, pero edifica un altar con tus hijos. Porque si tú no les enseñas a tus hijos la palabra, a alguien les va a enseñar otra cosa. Otra cosa es algo que no es la palabra de Dios. Enséñales la palabra, no tus ideas, tus creencias, tus suposiciones. Instrúyelos en los caminos de Dios. Instrúyelos. Ahora escuchen bien, comunidad cristiana. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como pastor, no estamos en contra de nadie, pero sí estamos a favor de la vida. Estamos a favor de la familia. Estamos a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer y hijos. Y estamos en favor de lo que Dios dice y su santa palabra. Corrientes, diluvios del mundo quieren destruir la familia. Corrientes liberales. Si sientes hacer algo, hazlo. Haz lo que sientas. Si sientes placer, hazlo. Vive la vida loca. Y si estas corrientes para mí fueran buenas, el mundo estaría mucho mejor cada día. Pero la pura verdad está peor cada día. El liberalismo, voy terminando, no es la solución. La religión no es la respuesta. Sus ideologías no son la respuesta. La única solución para ser sobrevivientes de diluvios se llama Jesus Christ, Yeshua, Adonai, Yahweh, Jehová de los ejércitos, Elohim, Dios Todopoderoso. Él dijo: el único camino, la única verdad y el único que nos puede dar vida abundante se llama Jesucristo. Yeshua. Dale un fuerte aplauso a Yeshua, a Cristo. Pueden pasar los músicos. Oh, gracias, Padre Celestial. ¿Quieres decirle sí a Jesús? Prueba a Jesús y verás que tu vida será transformada. Prueba a Jesús y verás que tu matrimonio será cambiado. Prueba a Jesús y verás que Dios transformará todas las circunstancias. ¿Cuántos quieren probar a Jesús en medio de este diluvio? ¿Cuántos se comprometen en CC, Comunidad Cristiana Familia, a volver a reparar
su altar familiar. Los que somos abuelos, hay que influir en la vida de los hijos y decirle: ¿cómo está tu altar familiar? Hay que influirlos, hay que darles ejemplo. Yo me he fijado que los niños, nuestros nietos, nos los prestaron este fin de semana, y el niño y la niña, hasta me dijo mi esposa: si ves la niña cómo ve todo lo que dices, todo lo que hacemos. Se nos quedaba viendo así, dice, la niña se ve como que internaliza mucho. Y yo dije: oh, sabes que yo no la había estudiado así. Dice: mira, hay que tener cuidado, nuestro ejemplo, nuestras acciones, nuestras conductas. Y los niños se quedan viendo y se quedan analizando. ¿Cuántos de ustedes se comprometen? ¿Cuántos de ustedes se comprometen a ser un ejemplo y un testimonio? Más que decir con la boca. ¿Cuántos de ustedes se comprometen? ¿Cuántos de ustedes se comprometen con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes se comprometen? Así como Noé, a bendecirlos. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, en el nombre de Jesús. Así es que si tú quieres ser un sobreviviente del diluvio, te invito a que pruebes a Jesús. ¿Sale?